Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes. Gracias a Dios es viernes. Dura semana, fructífera semana. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Ese es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas que coincidimos en Tierra Santa, ¿no? En hebreo, en árabe, en latín, que era lo que hablábamos los cristianos en la época en que éramos los perseguidos, los quemados vivos, los tirados a los leones, los que teníamos que celebrar misa escondido bajo tierra en las catacumbas. Bueno, nadie tiene el monopolio del sufrimiento, ¿no? En cualquier caso, los temas de hoy tienen que ver con una, no por prevista, menos intensa situación de transición, como lo es el de la corona de gobierno de Arabia Saudita. La monarquía saudita tiene importancia fundamental para Estados Unidos. Primero porque es un aliado estratégico, segundo porque vean el tamaño en el área tan sensible del Golfo y además porque tiene una capacidad instalada y unas reservas que no superan las de la República Bolivariana de Venezuela, pero que sí pueden así aumentar o bajar, y eso por supuesto se refleja en la cotización del barril de petróleo. Bueno, la monarquía saudita suele caracterizarse por edades provectas, y en este momento se rinde tributo al monarca desaparecido y ya está la sucesión afianzada en el trono. Se ha nombrado a uno de los herederos del nuevo monarca como ministro de la Defensa y en carteras así tan esenciales como esta para la tranquilidad del buen hacer. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto nos lleva a una situación que no por previsible es menos tocante, sobre todo cuando estamos en el día de la oración, ¿no? Allahu Akbar. El nuevo rey de Arabia Saudita apuesta por la continuidad y la senda marcada por su hermano Abdalá. El recién proclamado rey saudí Salman bin Abdulaziz Al Saud va por la continuidad de su reinado en un discurso dirigido a la población de su país, hora después del fallecimiento de su hermano y anterior monarca, el rey Abdalá bin Abdulaziz. El rey Salman ha asegurado que seguirá las líneas maestras marcadas por el reinado de su predecesor en el cargo. Textualmente dijo: nosotros mantendremos con el apoyo de Dios la senda firme que ha seguido este país desde su establecimiento con el rey Abdalá. No nos alejaremos nunca de esa línea. Nuestra constitución es el libro de Alá, se refería al Corán, y los actos del profeta Mahoma, ha enfatizado. Ahí lo llevaban con la mayor sencillez y verán que lo entierran sin siquiera una gran lápida ni una gran tumba. Polvo eres y al polvo retornas, ¿no? Para ser un monarca de tantas posibilidades económicas como el reino saudita, la sobriedad de la tumba es impresionante. Asimismo, han llamado a la unidad y a la solidaridad de los países musulmanos y árabes, y también se han comprometido a servir a Arabia Saudita y a protegerla de cualquier daño. Así fue trasladado simplemente sobre una alfombra, sin féretro, sin pompas extraordinarias. El rey Salman ha designado a su sobrino y actual ministro del Interior, el príncipe Mohammed bin Nayef, como segundo en la línea sucesoria tras el príncipe Mukrim. Mohammed bin Nayef será el primero de la próxima generación en reinar en Arabia Saudí, si las cosas van como están previstas. Se le conoce sobre todo por haber aplastado la insurgencia de la organización Al-Qaeda entre los años 2003 y 2006, mientras el jefe de las fuerzas de seguridad del reino petrolero era él mismo.
Nacido en Jeddah en 1959, el segundo en la línea sucesoria al trono saudí, estudió ciencias políticas en Estados Unidos y se especializó en asuntos militares y de lucha contra el terrorismo. Además, se han anunciado otros nombramientos clave en la jerarquía saudí. Su hijo Mohammed bin Salman será el nuevo ministro de Defensa y la máxima autoridad de la Corte Real. Por su parte, el ministro, como el de Exteriores, Petróleo y Finanzas, seguirán en sus puestos, lo que permite pensar en una continuidad en los lineamientos estratégicos en esas sensibles carteras. El rey Salmán, como dijimos, designa a su hijo Mohammed ministro de Defensa y nombra al titular de Interior segundo sucesor. La designación de su sobrino, resalta la agencia Reuters, significa que será el primero de esa generación que gobernará el reino algún día. El príncipe Mohammed II, a partir de ahora en la línea sucesoria tras el príncipe heredero Mukrin, mantiene una estrecha relación con Estados Unidos. Esta es la tumba del monarca de una de las dinastías más ricas del mundo. La sencillez es impresionante, directamente a la tierra. Nacido en 1959, el príncipe Mohammed es relativamente joven para los estándares de la familia real saudí y su designación como segundo en la línea sucesoria debería resolver las cuestiones a largo plazo respecto a quién ocupará el trono en los próximos años. Por otra parte, el monarca ha decidido mantener a los demás ministros, incluido Exterior, Petróleo y Finanzas, en sus cargos. Así ha informado la televisión estatal, que recita un decreto real. Jalal al-Tawahiri, jefe de la Casa Real con el difunto rey Abdullah, ha sido revelado de su puesto. إلى وحدتها وتضامنها وسنواصل في هذه البلاد شرفنا الله ونختارها منطقة لرسالته وكمثل المسلمين مسيرتنا في الآخرة. Así, uno de los hombres más ricos en la historia, fue enterrado en la más sencilla de las tumbas. Aquejado de neumonía, Abdalá, de unos 90 años, su fecha de nacimiento exacta se desconoce, fue hospitalizado el 31 de diciembre en Riad y su estado requirió una intubación para ayudarle a respirar. La avanzada edad del soberano y sus múltiples hospitalizaciones alimentaban regularmente los rumores sobre el futuro del reino saudí, aliado íntimo de Washington y de los occidentales en la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Bueno, las muertes se ven de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, las reacciones sobre la muerte de Chávez y la reacción sobre la muerte de Abdalá, por hablar de gobiernos que han tenido directa relación, incluso por el tema del petróleo con la presidencia de Estados Unidos, es absolutamente distintiva. Un ejemplo de ello: con profundo respeto expreso mis condolencias personales y las simpatías del pueblo estadounidense a Arabia Saudita, dijo Obama en una declaración oficial de pésame, publicado en la web de la Casa Blanca. La solidez y la fortaleza de la alianza entre nuestros dos países es parte del legado del rey Abdalá, que Dios le concede la paz. Según destacaba First Look Media, elogios dedicados al déspota saudita, así lo define este medio estadounidense, difieren radicalmente de la reacción de Washington a la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. Cuando murió Chávez, dijeron: mientras Venezuela comienza un nuevo capítulo en su historia, Estados Unidos sigue estando comprometido con políticas que promuevan los principios democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Así decía la declaración del presidente estadounidense el día de la muerte de Chávez. Gran diferencia. Hugo Chávez fue elegido 4 veces consecutivas como presidente de Venezuela y de la manera más democrática, y tuvo el apoyo de la mayoría de los ciudadanos de este país debido a su dedicación a la lucha contra la pobreza, señala First Look Media de Estados Unidos. Y First Look enfatizaba la diferencia de reacción. Por su parte, el gobierno de la familia real saudita puede ser considerado, según este medio estadounidense, uno de los gobiernos más duros, a veces crueles, del mundo. Y solo durante las 2 primeras semanas de este año en el Reino del Golfo fueron ejecutadas 10 personas por distintos delitos. En Davos, Suiza, Foro Económico Mundial, Amr Moussa, ex jefe de la Liga Árabe, declaraba:
Usted sabe, el rey Abdullah tenía la imagen de una figura paterna en el mundo árabe y en el mundo musulmán y lo hizo mucho tanto para la estabilidad y la cooperación y la promoción de la cooperación entre los países árabes. Su papel en el establecimiento de la paz entre y poniendo fin al conflicto árabe-israelí y la enemistad palestino-israelí fue fundamental. Se podría recordar la iniciativa árabe del 2002. Creo que las relaciones entre Arabia Saudita y Egipto en particular seguirán siendo una de las piedras angulares de la situación regional en el Medio Oriente, porque es la política que está bien construida desde los primeros años del reino. Y yo creo que el rey Salmán continuará en la misma línea, dijo Musa, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, donde lo estamos viendo. Cornerstones of the regional situation in the Middle East, because it is a policy that is well built. Musa dijo que las políticas del reino respecto del Estado Islámico eran probablemente las que continuarán sin cambio. La posición de Arabia Saudita vis a vis el Estado Islámico y el terrorismo es muy clara. Se mantiene firme en contra de ellos y de hecho lleva una posición árabe duro frente a tal organización y políticas. Arabia Saudita enterrará al rey Abdullah en una tumba sin nombre, así lo acaba de hacer hoy viernes. Ahora, después de que se mudó, asegurar una transición sin problemas mediante el nombramiento de un nuevo rey y el príncipe heredero para acallar los temores de inestabilidad dinástica en un momento de agitación regional. Los precios del petróleo subieron el viernes debido a la noticia de la muerte de Abdullah, que añadió a la incertidumbre en los mercados energéticos, que ya se enfrentan a algunos cambios más grandes en décadas. Mientras tanto, el secretario general Ban Ki-moon en Davos, Suiza, señalaba en una declaración conjunta que el rey Abdullah contribuyó considerablemente al desarrollo del reino bajo su liderazgo. Arabia Saudita logró notables progresos para el bienestar de su pueblo. El rey Abdullah, la fuerza motriz de la iniciativa de paz árabe, dejó un legado tangible que todavía puede marcar el camino hacia la paz en el Oriente Medio, dijo. El secretario general rindió tributo a los esfuerzos del rey Abdullah en abordar diversos desafíos regionales e internacionales en lo que catalogó de tiempos de muchas perturbaciones y rápidos cambios. El rey Abdullah nació en 1924 y subió al trono el 1 de agosto del 2005 después del fallecimiento de su hermano y predecesor, el rey Fahd bin Abdelaziz. El trono pasó a su hermano Salmán bin Abdelaziz, príncipe heredero desde junio de 2012 y que hasta ahora ocupaba el cargo de viceprimer ministro y titular de la importante cartera del Ministerio de la Defensa. Las consecuencias de esto, bueno, el jefe del Fondo Monetario Internacional dice que es demasiado pronto para decir qué impacto tendrá en la economía global la muerte del rey saudí. Christine Lagarde, por su parte, rindió homenaje al rey saudí Abdullah hoy viernes, diciendo que era un firme creyente en el impulso de los derechos de las mujeres. Sin embargo, dijo que aún no estaba claro cuál será el impacto de la muerte del rey y que estaría en la economía mundial. Es demasiado pronto para decirlo y creo que tenemos que ver, dijo Lagarde, evadiendo el tema. Dijo, bueno, yo estoy muy triste por su muerte, le he reunido varias veces con él, va a dejar un gran legado, pero es una gran pérdida también. Él fue un gran líder, implementó un montón de reformas en el hogar y de una manera muy discreta, que era firme defensor de la mujer, era muy gradual, de manera adecuada para el país, pero discutí este tema con él varias veces, pero él era un firme creyente. Lagarde dijo esto, como la estamos viendo, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Los precios del petróleo subieron hoy viernes debido a la noticia de la muerte de Abdullah. Añadió la incertidumbre de los mercados energéticos este tema, ya que se enfrentan a algunos de los cambios más grandes en décadas. Abdullah, como informamos, murió en la madrugada del viernes y su hermano Salmán llega hacia ser rey. Impacto en el mundo de la economía el precio del petróleo es demasiado pronto para decirlo. Creo que tenemos que ver y esperar. Y así cerró su declaración. Todos los medios económicos seguían la noticia y en Davos también el expresidente israelí y premio Nobel de la Paz Shimon Peres dijo: la muerte de Su Majestad el Rey de Arabia Abdullah es una verdadera pérdida para el Medio Oriente y una pérdida real para la paz en el Oriente Medio. Abdullah is a real loss
for the Middle East and very loss for the peace in the Middle East. He was an experienced leader. Era un líder con experiencia y un rey sabio, y ha tenido el valor en un periodo muy exigente en el tiempo para levantarse y para introducir un proceso de paz en el Medio Oriente. And to introduce a peace process. No estoy seguro de que podríamos haber aceptado todos los elementos de este proceso de paz, pero el espíritu, la fuerza y la sabiduría invertido en ella impresionó a todos nosotros y pensamos que puede ser realmente parte de una base para hacer la paz. Impressed all of us, and we thought it can be really part of a base for making peace. Luego agregó: I admired his position. I think it is yo admiraba su posición y creo que ha influido en muchas personas en todos los lugares, y espero que su legado, así como su propuesta, se mantendrá como un buen recuerdo de su larga historia de servir a su propio pueblo y por un largo tiempo muy importante iniciativa para lograr la paz en el Medio Oriente. people, and for a long time, an important one to bring peace to the Middle East. Durante su mandato de 7 años como presidente, Pérez utilizó el papel en gran parte ceremonial como púlpito para abogar por la paz con los palestinos y a menudo tomando una postura más conciliadora que el más que derechista Benjamín Netanyahu. 91 años de edad, renunció a su cargo en julio del 2014. Mientras tanto, en Davos, también el presidente de Francia, François Hollande, declaraba sobre los temas de este foro mundial. Aux entreprises, aux grandes entreprises, compris aux entreprises de la finance, qu'elles doivent... Yo voy a decir a las empresas, las grandes empresas, entre ellas las empresas financieras, que ellos también tienen que asumir sus responsabilidades. Esto significa luchar contra cualquier tipo de tráfico, contra los paraísos fiscales, contra los flujos de dinero ilícito, ya que es a la par de la lucha contra el terrorismo esta lucha. Tenemos que asegurarnos de que las empresas, incluidos los más grandes en el Internet o de otro tipo, puedan ser socios en la lucha contra el cambio climático. Será un gran problema para el crecimiento y las empresas tendrán que participar en eso. En cuanto al crecimiento en Francia y en Europa, Francia ha hecho esfuerzos, Francia está volviendo más y más competitivo, pero las empresas internacionales tienen que intervenir. Et c'est le message que je vais... A otra pregunta dijo: L'Arabie Saoudite est un partenaire. la Arabia Saudita es un socio económico y político. Tuve una relación con el rey Abdullah que se basa en la confianza, en particular en la lucha contra el terrorismo. Él acaba de morir, voy a ir a su funeral para reforzar las relaciones entre Francia y Arabia Saudita. Sin embargo, Francia valora los derechos humanos donde quiera que vaya. Repito esos principios. No hay principios que se aplican en un país, nuestro país, que no se aplicarían a otros. Estos valores son universales, también cuando se trata de proteger la libertad de expresión. Sutil indirecta del presidente francés, ¿no? Y compris lorsqu'il s'agit de protéger la liberté d'expression. Y luego, volviendo a la economía, dijo: Francia quiere que el Banco Central Europeo desempeñe su papel. ¿Cuál es su papel? La lucha contra la inflación. Eso se logra ahora. La inflación está en su nivel más bajo. Pero lo que es correcto para luchar contra el desempleo y para el crecimiento debe ser un tema prioritario. Et de faire en sorte que la croissance soit prioritaire. Et c'est ce que la Banque Centrale Européenne vient de décider. Eso es lo que el Banco Central Europeo acaba de decidir y con respeto a su independencia solo se puede acoger esta decisión. Pero esto no debe ser una excusa para no reformar. Sería demasiado fácil decir que desde que el Banco Central Europeo ha mejorado la liquidez, que no lo hacemos, tiene que hacer nada ahora, ya que esto solo creará crecimiento. No, tenemos que ser más competitivos, más atractivos y hacer de la innovación el centro de nuestras políticas. Es bueno que el Banco Central Europeo haya tomado esta decisión. Préparé, annoncé, mais c'était à la Banque Centrale En Européenne. realidad ya se había previsto, incluso anunciado, pero fue hasta que ahora que el Banco Central toma decisiones con independencia y ahora le toca a ellos y a nosotros tomar este impulso, acelerar, y esto es exactamente lo que Francia tiene previsto hacer en los próximos días. Muchas gracias. Hollande llamó al empresariado a luchar contra el terrorismo al mismo tiempo. En su discurso en el Foro Mundial, instó a las compañías a establecer reglas al respecto y ser actores principales en la regulación general necesaria para que el terrorismo no continúe sacando provecho de las tecnologías a favor de sus objetivos. Florencia
mucho malestar con el tema de la pobreza, y estas son protestas. La Europa de Renzi y de Merkel solamente crea pobreza. Políticos de centro derecha, como el partido Fratelli d'Italia y Giorgia Meloni, tenían algo que decir al respecto, ¿no? En las últimas horas, Matteo Renzi mostró los principales monumentos de Merkel en Florencia. Mientras tanto, hemos establecido aquí lo que creemos que es el monumento más importante de Italia en estos momentos, el monumento a la pobreza. Il monumento alla povertà. Milioni di persone tra disoccupati, esodati. Millones de personas, los desempleados, las personas obligadas a retirarse, los trabajadores autónomos precarios, los empresarios en quiebra, han pasado el umbral de la pobreza también, y sobre todo gracias a las políticas económicas impuestas por Angela Merkel en Italia. Las políticas de los gobiernos incapaces de defender los intereses de Italia se han aplicado. Por lo tanto, creemos que Renzi y Merkel deben tener el valor de venir aquí y ver qué resultados han producido las políticas absurdas de los últimos años, es decir, decimos nosotros, el paquetazo neoliberal. Dijo uno de los manifestantes, Giorgia Meloni, un político de centro derecha, esto, ¿no? Junto a David y Miguel Ángel, Merkel y Renzi se reunieron en longitud para discutir los planes alemanes para la presencia del G7. Hablando en Davos, Suiza, Merkel había advertido a pares europeos no facilitar el apagado en las reformas económicas, después que el Banco Central Europeo anunció nuevas medidas audaces para impulsar el crecimiento de la zona euro. La protesta del viernes tuvo lugar fuera de la Academia de Florencia, donde Merkel realizó una conferencia de prensa conjunta con Renzi, como estamos viendo, y hablaron delante del nudo David de Miguel Ángel, una de las más famosas obras maestras del Renacimiento, que por cierto tiene una copia exacta y autorizada en Montevideo. En las últimas palabras, Matteo Renzi mostró principales monumentos de Merkel a Florencia. Mientras tanto, hemos establecido aquí lo que creemos que es el monumento más importante de Italia en este momento, el monumento a la pobreza. Millones de personas están en ella. Renzi compareció ante la prensa junto con Merkel para analizar las medidas más recientes tomadas por la Unión Europea y aseguró que las decisiones tomadas por el Banco Central, anunciadas por su presidente Mario Draghi, no deben servir de excusa para bloquear reformas. Y Angela Merkel dijo, para mí, como un político, como dije ayer, es importante que no dejemos atrás la aplicación de las reformas. Vamos a discutir cómo avanzar. Grecia ha caminado un camino difícil que ha implicado un montón de sacrificio. Matteo Renzi dijo, no estoy preocupado por los resultados de las elecciones griegas, yo respeto la libre elección de los ciudadanos griegos. Por su parte, Angela Merkel dijo, en este momento tenemos un gran número de barreras de las sanciones por encima de todos los bloques comerciales entre Ucrania y Rusia, aunque todavía nos queda un año para discutir cuestiones de comercio. Debe estar en el interés común de Rusia y Ucrania superar esto si puede preverse que esas conversaciones tienen sentido. Sé que, por supuesto, tenemos que discutir esto primero con la Unión Europea, pero para mí sería una buena posibilidad que hay que aprovechar. Mientras esto ocurría allí, en otras latitudes europeas, en Atenas concretamente, Alexis Tsipras declaraba que Syriza respetará los objetivos fiscales, pero no lo firmado por Samaras. Ανακοίνωση ουσιαστικά προσδιορίζει ένα πλαίσιο, ένα χρονοδιάγραμμα. El líder griego de Syriza, Alexis Tsipras, ha dicho este viernes que un gobierno suyo reconocería los objetivos fiscales fijados por los tratados europeos, pero no las medidas previstas, es decir, el paquetazo neoliberal extremo, en los acuerdos firmados por el Ejecutivo anterior con la troika de acreedores. Reconocemos nuestras obligaciones frente a las instituciones europeas y los tratados europeos. Estos tratados prevén unos objetivos fiscales que deben respetarse, pero no las medidas para conseguirlos. La coalición izquierdista Syriza encabezada los sondeos de intención de voto en las elecciones griegas del próximo domingo. Asimismo, Tsipras recordó que la austeridad no forma parte de los tratados y celebró que la Unión Europea esté dando ahora pasos para salir de ella. Citó como ejemplo la decisión del Banco Central Europeo del jueves de comprar, a partir de marzo, bonos por 60.000 millones de euros mensuales.
No obstante, el líder izquierdista insistió en que la troika acreedora, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional, no es una institución europea y afirmó que un gobierno de Syriza respetará todas las obligaciones que salen de los tratados europeos y del marco institucional, pero no lo que firmó el gobierno anterior hiperneoliberal. Το προνόμιο να είναι κάτι ξεχωριστό. Tsipras afirmó que en julio y en agosto de este año vencen bonos del Estado griego en manos del Banco Central Europeo por valor de más de 10.000 millones de euros y que su objetivo es que para entonces haya un acuerdo. Lo importante, dijo Tsipras, es que esta negociación estemos fuertes y lo vamos a hacer. Mientras tanto, Samaras promete terminar la negociación con la Troika en febrero y ataca a Syriza en su último meeting. Así las cosas, Antoni Samaras llega a Atenas y hace unas declaraciones. Hemos eliminado el déficit. Grecia ya no tiene necesidad de estar pidiendo prestado. Tenemos un crecimiento que ha comenzado. Y el turno de la palabra para Antoni Samaras, el primer ministro griego, ha cerrado este viernes su campaña en un mitin en Atenas con el mismo objetivo que Alexis Tsipras, conseguir convencer a los 600.000 indecisos helenos de votar a su partido, el conservador Nueva Democracia. Cuenta con varias bases a su favor. Su gobierno ha devuelto a Grecia la senda del crecimiento. El PIB del país se expandió en 0,7% en el tercer trimestre de 2014. Y otros logros parecidos, pero el líder de Nueva Democracia ha centrado su último discurso, el que estamos viendo, a desacreditar a su rival, acusando al partido de Tsipras de servir al lobby del dragma y de estar poniendo sombrillas ante la lluvia del dinero. El mitin de Samaras ha tenido lugar en el Centro Deportivo Paleo Faliro, en el pabellón que acogió la competición de taekwondo de las Olimpiadas de 2004, un lugar más fácil de llenar que las plazas de Atenas. Yo cogí el partido en mitad de la tormenta, se defiende el candidato añadiendo, estamos saliendo del memorando y ya no necesitamos más rescates. Samaras ha prometido que una vez ganadas las elecciones, el gobierno se pondrá a negociar los últimos flecos del rescate para poder empezar a revivir y revertir las injusticias económicas que se tuvieron que cometer en los últimos años. Además, ha asegurado que concluirá las negociaciones con los socios de la Troika antes de finales de febrero, cuando expira la prórroga del rescate para que Grecia pueda, a continuación, recibir el crédito reforzado acordado. También que Grecia obtendrá fondos del denominado Plan Juncker y se beneficiará de la compra de bonos anunciadas ayer por el Banco Central. Bueno, este hombre enfrenta las urnas el próximo domingo partiendo en desventaja en las encuestas con respecto a la izquierda radical. ¿Cómo se ve el malestar que tienen los representantes de todas las categorías sociales y de la juventud? Están dispuestos a cobrárselo políticamente, sobre todo los jóvenes. ¿Capitán de quién? Y los que no tan jóvenes también dicen, no estamos dispuestos a seguir con esta política neoliberal que nos ha traído al desastre. Bueno, votantes son los que tienen la palabra y Grecia se enfrenta al momento de la verdad. Sigue en la senda ortodoxa del paquetazo neoliberal y su gente sufriendo como nunca, o salvo como nunca después de la Segunda Guerra, o se salen de eso, como parece que hay opciones, y la verdad, la tragedia griega se tiene que dilucidar este domingo. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. En los satélites de los monitores no tenemos nada que mejore la pauta que les hemos mostrado hasta el momento, ni la que tenemos preparada para el segundo bloque, pero si así fuera, bajaríamos de inmediato la información. Ya volvemos. El gobierno bolivariano, consecuente con garantizar el buen vivir del pueblo venezolano, invita este sábado 24 de enero, a partir de las 8 de la mañana, a la mega jornada social integral. Estaremos en los 24 estados del país y en Caracas te esperamos en la Avenida Bolívar, donde podremos encontrar todos los rubros de la cesta básica, así como ropa y calzado, artículos del hogar y aseo personal. Además, contaremos con jornadas de asistencia social en deporte, recreación y servicios. Vamos, pueblo, con conciencia y disciplina revolucionaria, a la mega jornada social integral.
23 de enero de 1826. Bartolomé Salom toma la plaza El Callao, Perú. Esta se encontraba bajo el poder del español José Ramón Rodil, rodeada de artillería, con su pericia, capacidad estratega y fiereza. Salom logra recuperar este espacio. Era la última resistencia realista en América después de que los españoles derrotados en la batalla de Ayacucho firmaron la capitulación con Antonio José de Sucre. La carpintería va prosperando, no podemos parar la producción. Pero, ¿y cómo quedaron los costos, Jaime? ¿En cuánto vamos a vender la mecedora? Con todo y todo, cada mecedora esta nos está saliendo en 2.500 bolívares. ¿Y en cuánto la vamos a vender, pues? Bueno, yo calculo en 100 bolívares. ¡No, Jaime! En Venezuela pasa algo similar con los precios de la gasolina. Vale 35 veces menos de lo que cuesta producirla. Yo le he pedido al presidente de la Asamblea Nacional, compañero Diosdado Cabello, que la Asamblea Nacional el próximo martes abra una investigación histórica sobre el golpe económico en marcha y se presenten todas las pruebas que el gobierno y la justicia tiene contra los actores del golpe económico. Yo quiero ser muy claro, no puedo tener medias tintas. Yo tengo mucha información. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. La generación de relevo de aquellos que emigraron a Estados Unidos y se radicaron en la Florida, ya la segunda generación tiene apetencias políticas y no falta alguno que diga que quiere ser el primer latinoamericano en la Casa Blanca. Como ellos, alguien como Marco Rubio, la loba feroz Rosletinen ya va pasando cuarteles de invierno, pero resulta interesantísimo todo el movimiento que se desarrolla en lo que la vieja Guardia Cubana llama la gusanera, pensando que esta vez pueden tener, y vaya que definen esto, ¿no? No olvidemos que Bush hijo llegó a la Casa Blanca porque se robaron las elecciones en el estado de la Florida, ¿no? Allí impidieron que votaran los negros, impidieron que votaran la tercera edad en muchas zonas, y además como al final la cosa la decidía el colegio electoral, porque allá tienen elecciones en segundo grado, qué casualidad, ¿no? El hermanito del que fue presidente entonces era el gobernador de la Florida. Bueno, en la Florida se siguen cocinando cosas, ¿eh? Y hay una nueva generación que dice, bueno, nos toca a nosotros ahora también intentar llegar a la Casa Blanca. Desde luego han hecho toda su campaña con el más feroz macartismo y hablando peste de lo que ocurre en la isla, mientras ahora resulta que Obama abre las puertas al diálogo con la isla. Marco Rubio es uno de estos querubines. El senador republicano Marco Rubio, aquí en pantalla, ha puesto en marcha el equipo Marco 2016 y ha contratado una conocida recaudadora de fondos, movimientos que han desatado especulaciones sobre posible candidatura a la Casa Blanca. Senador por Florida, tiene previsto celebrar reuniones este fin de semana en Miami Beach con su equipo de trabajo. Senador de origen cubano, contrató recientemente como directora de finanzas a Eva Rogers, una conocida recaudadora de fondos con fines políticos en campañas republicanas. Le falta madurez, ¿no? De repente se atraganta en un discurso y tiene que ir a pedir un traguito de alivio. Pero agallas no le faltan y ambición tampoco. Rubio, de 43 años, además ha instado a sus asesores a trabajar como si estuvieran en campaña hacia la Casa Blanca, según los mismos medios. A la derecha, Rosletinen. Si Rubio confirma su candidatura a la Casa Blanca, se sumaría a la ya confirmada en diciembre por otro republicano de Florida, Jeb Bush, otro Bush, quien anunció el pasado 6 de enero la creación de un grupo de acción política
para su previsible campaña a la presidencia en 2016. Bush y el ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, se reunieron ayer en Utah para mantener las líneas de comunicación abiertas en un momento en que ambos han expresado su intención de explorar la candidatura republicana a la Casa Blanca en 2016. Bueno, aquí discutiendo las relaciones Estados Unidos-Cuba, por supuesto, y no es Marco Rubio quien está en condiciones ahora de mejorar lo que ha logrado Obama, sino más bien de torpedearlo y decir que el camino no va por ahí, ¿no? Dice, bueno, de manera que las cosas en estas aperturas económicas, miren, lo que queremos ver reflejado acá en nuestra política internacional, y debo confesarlo, es que algunos deberían más bien disculparse por haber entablado los diálogos con esta gente, ¿no? El senador Marco Rubio acaba de decir, así es que he hecho todas estas cosas de aperturas económicas por sí solas, dirigiros directamente a la apertura política, y luego lo vemos con Netanyahu, ¿no? Diciendo, tenemos nuestras manos para la seguridad y búsqueda de la paz, y es una tarea de enormes proporciones, pero sabemos que tenemos su apoyo y lo apreciamos, y espero hablar de nuestros desafíos. One of the most important ones we have, and certainly our commitment to that partnership is bipartisan, and it should remain that way. Después digo, bueno, por supuesto todos tratan de caerle bien al poderosísimo lobby pro-israelí de Estados Unidos. Bueno, usted vive en el barrio desafiante, Netanyahu, duro. No es más que una relación israelí-estadounidense, es uno de los más importantes que tenemos, sin duda. Nuestro compromiso en la asociación bipartidista debe permanecer de esta manera. Y también Marco Rubio, como senador republicano, joven senador por cierto, dice, al igual que todas las naciones y como cada pueblo soberano en el planeta, el pueblo israelí tiene el derecho a ser seguro, estar a salvo y de lo que les haga daño. Y por desgracia, cualquier parte del mundo donde hay muchos que no siguen simplemente de desearle un buen futuro a Israel sin hacerle daño, pero nadie puede negar el derecho de Israel a existir como el hogar del pueblo judío y apoyamos firmemente esto. Es decir, dijo lo que todo candidato quiere decir cuando busca el apoyo del poderoso lobby y se fue a decirlo allá a Israel. Netanyahu dijo, estoy muy emocionado de ser invitado por tercera vez a comparecer ante ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Nos acercamos al punto de decisión sobre la cuestión nuclear iraní. Durante años he estado luchando esfuerzos iraníes para lograr las armas nucleares y eliminarlas. Y es muy importante que la voz de Israel sea oída, así como nuestra posición sobre el Islam radical, que nosotros y el mundo entero somos objeto de su amenaza. Ciertamente este es un gran gesto para el Estado de Israel y para nuestra lucha conjunta a todas las sociedades civilizadas. ¿Por qué esto? Bueno, porque el señor Romney pasó por encima de la Casa Blanca e invitó a un jefe de gobierno extranjero como Netanyahu a hablar ante el Congreso pleno. El vocero de la Casa Blanca dijo, es consistente con la práctica de larga data para el líder de un gobierno extranjero cuando está planeando visitar Estados Unidos, ponerse en contacto para coordinar la visita con el líder de los Estados Unidos, es decir, con el presidente. Y así la invitación que se extendió y la aceptación de esa invitación representó una absoluta salida de protocolo. En última instancia, responsabilidad del presidente de la Cámara para tomar decisiones en programa en la sala de la Cámara de Representantes. Y sobre esto, ¿por qué casualidad, no? Todos los que quieren hacer campaña quieren tener a favor el lobby pro-israelí. El presidente no tiene previsto reunirse con Netanyahu en esta visita que está aparentemente programada para el mes de marzo. La razón de ello es que la visita del primer ministro Netanyahu llega cerca de 2 semanas antes de las elecciones israelíes. Y este gobierno hace todo lo posible para asegurar de que nosotros no nos vamos a vincular, ni en apariencia, para interferir o tratar de influir en el resultado de una elección democrática que tenga lugar en otro país. Otra pregunta dijo, este presidente ciertamente no ha permitido que el desacuerdo sobre nuestro acercamiento a Irán de ninguna manera pueda agitar el compromiso de Estados Unidos para la seguridad nacional del Estado de Israel. Y con eso dio por cerrado el tema. Obama sortea el encuentro con Netanyahu por la proximidad electoral y Buechner queda desairado como titular de una de las cámaras del Congreso que toma esta iniciativa sin autorización de la presidencia. La tensión entre Estados Unidos e Israel por las maniobras de Netanyahu en el Congreso crecen y eso no ayuda en nada a la bilateral.
En Suiza se habla del Irán nuclear. Mike Oreske dice, así que un proyecto de ley de sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos será desentrañado de las negociaciones. Y Zarif, representante iraní, dice, bueno, un proyecto de ley de sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos va a matar el plan de acción conjunto que adoptamos el año pasado en Ginebra. Ahora el presidente de los Estados Unidos tiene el poder de vetar, pero nuestro Parlamento tendrá su contracción. They have threatened publicly that if the U.S. Congress were to adopt a legislation, they will adopt something requiring the government that if new sanctions were actually imposed on Iran, that we will increase. Mike Oreske vuelve a preguntar y dice, es que la legislación, esta legislación de represalia, ¿qué haría? Even higher grade enrichment, and they are asking for that. So there are all sorts of... No sé qué quieren decir con eso. Le toca a nuestros parlamentarios. Han comenzado públicamente que el Congreso de Estados Unidos adoptará la legislación, se adoptará algo que requiere el gobierno que haya nuevas sanciones. Pero efectivamente, impuestas a Irán, no va a afectar ni siquiera nuestro plan de enriquecimiento pacífico de uranio. And what the sanction did to your country. And earlier you told us that the sanction didn't have any effect on your country. So this is contradictory. Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores iraní, dijo, es uno de nuestros requerimientos que Irán tiene para el enriquecimiento a un mayor grado y están pidiendo que, así como hay otro tipo de posibilidades, yo no quiero entretenerlos, pero creo que hay una posibilidad, una muy buena probabilidad de llegar a un acuerdo y no debemos perder esa oportunidad. Ursula von der Leyen, ministro de Defensa alemán, dice... They didn't. We want to change the nature, the dynamics of our relations. Pero fue muy interesante escuchar que usted habló mucho sobre el impacto del factor de petróleo sobre las sanciones y cuáles son las acciones que hicieron en su país. Y antes nos dijo que las sanciones no tienen ningún efecto en su país, así que esto parecería contradictorio. Bueno, en realidad la Casa Blanca trata de controlar la situación. Quedó desairada con la invitación de un presidente de una de las cámaras, pasando por encima de la Casa Blanca, invitando a un jefe de gobierno como el de Israel. Y en ese sentido, no se puede decir que haya una situación muy simpática. El John Earnest, el secretario de prensa de la Casa Blanca, dice, tenemos una apertura diplomática y queremos seguirla a ella. No es particularmente persuasiva la razón por la que estamos ahora hablando de sanciones adicionales, y el secretario de prensa de la Casa Blanca es el que salió a declarar aquí. Tenemos una apertura diplomática que podemos seguir aquí y allá, no es razón particularmente persuasiva, pero el presidente ha limitado a decir que deja una apertura diplomática, y si llegamos al punto en que es evidente que el régimen iraní no puede llegar a entendimientos, yo creo que el presidente lo ha escrito. El presidente feliz se ha hecho que está más dispuesto a trabajar con el Congreso para aplicar presión adicional en estrecha colaboración con la comunidad internacional. Bueno, así las cosas en Ucrania. La situación parece estar bastante complicada. Los prorrusos descartan nuevas treguas y anuncian una ofensiva. El líder de los separatistas prorrusos de Donetsk, Alexander Yagarenchenko, ha anunciado este viernes una ofensiva contra las fuerzas de Kiev hasta los límites administrativos de la región y ha descartado nuevas iniciativas de paz por parte de los rebeldes. No habrá más treguas y ha señalado que las milicias ya combaten con los soldados ucranianos en varias localidades y que continuarán la ofensiva hasta las fronteras de la región de Donetsk. Y esto ha sido confirmado por las agencias rusas, aparentemente. El mandatario de la autoproclamada República Popular de Donetsk ha afirmado que las milicias combaten hoy en las localidades de Mayorsk y Avdiivka y ha apuntado que los rebeldes de la vecina Lugansk también han empezado una amplia ofensiva contra las fuerzas gubernamentales. Combatiremos hasta llegar a las fronteras de la región de Donetsk, pero si además veo amenazas para la tierra de Donetsk provenientes desde cualquier otra localidad, la liquidaremos allí mismo, ha dicho en la reunión. Ha advertido a Kiev que las milicias pueden avanzar simultáneamente en 3 direcciones y ha adelantado que la ciudad de Slaviansk, cuna de la sublevación prorrusa en abril del año pasado, que fue arrebatada a los rebeldes tras 3 meses de duros combates, es un objetivo prioritario. La razón es el agua que hay allí, porque el 90% del agua de Donetsk no es potable.
Ha desmentido también que las milicias tengan intención de atacar antes Mariupol, la segunda ciudad más importante de la región, y la capital alternativa donde se han establecido órganos del poder regional de Kiev. Mientras tanto, Vladimir Putin acusa a Kiev de la escalada de la tensión. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho este viernes que la responsabilidad por el agravamiento de la situación bélica en el este de Ucrania y por la muerte de civiles recae en la autoridad de Kiev, que han estado dando órdenes criminales, así las definió. Son las autoridades ucranianas quienes dieron la orden oficial de lanzar acciones militares a gran escala, prácticamente a lo largo de todo el frente de batalla, ha enfatizado Putin en esta reunión, según informan las agencias rusas. Никакого внятного ответа на наше предложение, но и увидели обратные действия, а именно киевскими властями был отдан официальный приказ о начале крупномасштабного. Entró en detalles y dijo: utilizan artillería, lanzaderas de misiles y aviación de modo indiscriminado, y eso en barrios muy poblados. Y todo esto va acompañado de lemas propagandísticos sobre una búsqueda de la paz. La responsabilidad recae en quienes dan las órdenes criminales, agregado en esta reunión del Consejo de Seguridad ruso. Tras guardar un minuto de silencio por las víctimas durante la guerra en el este de Ucrania, entre ellas las personas que murieron ayer en una parada de transporte público, como lo mostramos en nuestro dossier de la víspera, el presidente ruso ha reiterado que el conflicto no tiene otra solución que las negociaciones de paz e iniciativas de carácter político. Este es el momento del minuto de silencio para honrar a las víctimas de que hacíamos referencia, el bombardeo ayer en la parada de transporte público. Enérgico, Putin acusó a Kiev por el recrudecimiento bélico en Ucrania y contraatacó duramente. Por lo demás, Frank-Walter Steinmeier se reunía en Túnez y Rusia y Ucrania acuerdan línea de demarcación. Steinmeier decía aquí en Túnez: was die Situation in der Ostukraine angeht, so deutete der tanto allá como la situación al este de Ucrania nos concierte, la erupción de la violencia de ayer y en Donetsk indica que hay grupos que evidentemente quieren torpedear los esfuerzos que estamos haciendo para bajarle el nivel al conflicto. Los comentarios de hoy y lo de las agencias obviamente da pie a pensar en esto, y los separatistas del este de Ucrania no quieren seguir lo que Rusia dijo enero 21, y la conexión francesa de la que hablan, el ministro francés y de mí mismo, no tenemos nada que ver con esa situación. Y luego agregó: ahora es responsabilidad de aquellos que firmaron en Minsk los acuerdos, aquellos que han firmado la Declaración de Berlín, asegurarse de que estas cosas que firmaron sean implementadas. Pero el comentario de los líderes separatistas ha reaccionado hoy, y se refleja en las agencias, no parece tener otra cosa que el deseo de guerrerista, ¿no? Lograremos la desescalada de este conflicto si comenzamos por bajar el nivel de lo que se declara, controlar el armamento y cumplir con el acuerdo de Berlín que se firmó recientemente. jetzt beginnen, in den Rückzug von schweren Waffen einzusteigen. Mientras tanto, se ha informado que Rusia y Ucrania acuerdan una línea de demarcación, y los rebeldes separatistas enviaron más armas y combatientes el miércoles a un nuevo punto de enfrentamientos. Jefe de gabinete japonés Yoshihide Suga se refirió a la amenaza de decapitar a estos dos periodistas japoneses, tal como mostrábamos días atrás en estas imágenes en carácter de primicia, si no entregan $200 millones. Expiró el ultimátum del grupo del Estado Islámico para matar a los rehenes japoneses. Y este viernes, Tokio dijo que no ha habido ningún mensaje, afirmó el portavoz del gobierno japonés Yoshihide Suga, quien admitió que la situación es muy tensa. El único contacto con el grupo del Estado Islámico que ha trascendido es la comunicación que logró la cadena de televisión pública japonesa NHK, que emitió este viernes un fragmento de una conversación en que un presunto portavoz de los yihadistas aseguraba que se difundirá más tarde un comunicado.
解放に向けて、あらゆる努力をですね。Entre tanto, la madre del periodista Kenji Goto rogó a los captores de su hijo que no lo maten. Se lo suplico, señores de gobierno, por favor salven la vida de Kenji, declaró Junko Ishido en un comunicado. Él no es un enemigo del Islam, agregó. Presionado por la comunidad internacional para que no pague el rescate, el gobierno japonés se ha limitado a repetir que seguirá mandando mensajes al ejército islámico, pero que no cederá a las amenazas terroristas. En cambio, el primer ministro Shinzo Abe y el titular de Exteriores pidieron ayuda a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Jordania, Turquía, Egipto, Australia e Italia para tratar de liberar a los rehenes. Mientras tanto, la situación se hace difícil. Yoshide Nakayama, vicecanciller, dijo: nos mantendremos trabajando de acuerdo a la información de la que disponemos y trabajaremos en este caso duramente hoy y todos los días que sea necesario. Estamos esperando que la situación mejore. Muchas gracias. Estamos haciendo lo mejor para poder coordinar y relacionarnos con los países, con los grupos religiosos y los jefes tribales, en la esperanza de que podamos lograr resultados más positivos. コンタクトを取りつつ頑張っておりますので、なんとかいい結果が望めること、そのために刻一刻と努力をしていきたいと考えておりますので、はい。Mientras tanto, en Cuba, Jacobson daba un mensaje de compromiso de Estados Unidos con los derechos humanos en Cuba, daba un saludo a la bandera mientras trataba de navegar, el tono bastante propicio para las declaraciones de acercamiento. En realidad, solamente las posiciones más duras son las que no reconocen que ha habido una buena química en este encuentro entre Estados Unidos y Cuba. Jacobson dijo: también abordamos áreas de profundo desacuerdo entre Estados Unidos y Cuba, en lo que continuaremos. Esto incluye nuestra preocupación por los avances en materia de libertad de expresión y de los derechos humanos. This includes our concern about progress in the areas of freedom of expression and human rights. Luego, a otra pregunta, dijo: creemos que tomamos y debemos tomar decisiones en nuestros propios intereses y tomar decisiones que van a empoderar al pueblo cubano. Pero el veredicto de si tiene éxito es que aún no se ha hecho lo necesario como para poder dar un veredicto de este tipo. Hay muchas cosas que todavía necesitan ser hechas. Whether that succeeds is still to be made. A otra pregunta dijo: We will see whether the Cuban nosotros vamos a ver si el gobierno cubano está dispuesto a aceptar todo el apoyo, el compromiso de los proveedores de telecomunicaciones y servicios de Internet y otros en este campo, como están interesados en la prestación de dichos equipos y servicios. Ahora esto sería posible en virtud de la nueva normativa. are interested in providing such equipment and services as is now possible under the new regulations. Bueno, en suma, gran expectación en esta muy positiva atmósfera en la que cada quien ha mantenido lo que considera oportuno para sus intereses, ¿no? Había incluso algunos disidentes como Elizardo Sánchez que hablaban de su encuentro con Jacobson. Una relación que no ha existido en 54 años. Cristina Vidal confió en un futuro mejor para nuestros países. Dijo: confío en un futuro mejor y en eso confío. Vemos cómo países con profundas diferencias pueden convivir civilizadamente, afirmó la jefa de la delegación cubana al cierre de la reunión bilateral entre Cuba y Estados Unidos, con la que concluyó la ronda de negociaciones entre ambos países que sesionaron en La Habana ayer y hoy. A 10 fugitivos de la justicia norteamericana que en distintos momentos han tratado de buscar en Cuba un refugio para escapar a la justicia norteamericana y que nosotros, como voluntad y decisión unilateral, sin que medie ningún tipo de acuerdo entre las partes, hemos decidido devolver a esas personas a las autoridades norteamericanas para que enfrenten la justicia de ese país. Yo creo que eso es lo menos complejo, pero tenemos aspectos del bloqueo a Cuba
el pasado 17 de diciembre. Tenemos visiones distintas sobre los derechos humanos y ayer se lo decíamos a los norteamericanos. Cuba tiene serias preocupaciones por la situación de indefensión, por ejemplo, en que se encuentran los prisioneros en la base naval de Guantánamo, en el centro de detención. Cuba tiene serias preocupaciones por las torturas que se han aplicado a esas personas. Hechos como esos no ocurren en Cuba. Con total respeto hacia las leyes de ese. Lo que debemos evitar en este diálogo es que una parte quiera imponer su voluntad a la otra, imponer sus modelos y sus visiones a la otra. Esa no es la manera en que se relacionan los estados. Y es la razón por la cual, bueno, en esta primera... Bueno, se habló claro y fuerte de ambos bandos y una última explicación con este histórico marco. Como sean las cosas, es evidente que hay un paso que marca una diferencia exponencial, ¿no?, en este encuentro bilateral, y ciertamente podemos esperar con cierto optimismo que de aquí se produzca algo realmente de avance, porque no es dable que se tomen iniciativas de este calibre sin que haya de fondo una voluntad política también para llegar adelante con esto. Y sería esto muy auspicioso, ya que estamos en los días en que recordamos la llegada de José Martí a Venezuela, la llegada a Puerto Cabello y luego su entrada en Caracas, donde, como se sabe históricamente, aún sin recoger el polvo del camino, preguntó dónde estaba la estatua de Simón Bolívar para ir a rendir homenaje, ¿no?, a aquel gran libertador. Y nadie en Venezuela olvida aquella frase de Martí: deme Venezuela en qué servirla, que en mí tiene un hijo. Con ese mismo sentido, esperamos auspiciosos resultados y hacemos los mejores votos por esta reunión que acabamos de mostrarles. Bueno, hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Bobis. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas. Si hubiera algo urgente, así estaremos al aire, aunque sea fin de semana. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.